En nombre del área de educación a distancia de UCEL, le damos la bienvenida. Esta área cuenta con la dirección de la profesora Yanina Fantasía. Ella es magíster en tecnología educativa y posee una amplia experiencia en el ámbito de educación a distancia. Hace bastantes años, décadas diría que Yani está en este ámbito. Y el que les habla como coordinador del área, mi nombre es Sebastián Luza, soy analista en sistemas de información, consultor IT Tech y desarrollador de software full stack. También hace bastantes años que me encuentro navegando dentro del área y el ámbito de educación a distancia. Mi perfil es más técnico, el de Yani es más pedagógico. Janina se va a conectar seguramente más tarde. Y desde hace unos años en el área venimos realizando acciones de extensión dentro de las cuales se encuentran estas actividades abiertas para la comunidad. Y en este caso nos encontramos para un webinar acerca de criptomonedas, tema hermoso para mi gusto, espero que para el resto también. Justo en el día en donde Bitcoin rompe máximos históricos, así que va a ser muy interesante. Y en donde la contadora Gaby Hood nos hablará acerca del origen del dinero, Bitcoin y otros temas al respecto del mundo cripto. Y voy a leer una mini presentación acerca de Gaby. Ella es contadora pública y se desempeña en el área de contabilidad pública desde el año 2003. Es jefa del Departamento de Finanzas y Servicios de la Municipalidad de Rosario. Y a su vez, desde el año 2016, brinda asesoramiento contable, impositivo y financiero y posee mucho conocimiento acerca de las nuevas tecnologías, criptomonedas y blockchain. También asesora a empresas, capacita y bueno, da esta serie de charlas y también cursos que ella va a saber comentarles mejor. Así que Gaby, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, noches, como dijo Seba hace un ratito a todos, gracias por estar acá. Gracias a UCEL nuevamente por convocarme para dar estas charlas que son gratuitas y que suman muchísimo a incorporar nuevas herramientas y nuevos conocimientos también en materias que por ahí hasta hace unos años no eran tan conocidas. Cuando empezamos a dar criptomonedas en UCEL fuimos uno de los primeros, digamos, y bueno, y siempre nos cuesta esto de la temporalidad, ¿no? De darle justo en cuando Bitcoin explota, que es cuando hay más interesados en el tema. Y bueno, hoy justo le dimos en el clavo, Seba. Increíble, sí. Eh, Lo de sí, hoy fue una puntería es increíble la increíble. nuestra. Pero bueno, el tema es interesante, está en auge ahora, así que bueno, también desde el área de educación a distancia y yo como ex alumna egresada también de esta casa de estudios, sé que siempre estamos a mil, digamos, como estudiantes, con las clases que vamos, que nos llegamos, que venimos, que esto, y desde el área de UCEL a distancia lo que se plantea es justamente que los cursos, capacitaciones, o en este caso vamos a lanzar la diplomatura en criptomonedas, que incluye todo el área de teoría, práctica y la parte de reglamentación y tributación de las criptomonedas, se puede hacer en forma sincrónica y asincrónica, mezclando encuentros como este, en donde podemos estar presentes y quedan grabados, y también donde ustedes a su ritmo puedan ir avanzando en el estudio de los temas que tratamos en los cursos. Así que bueno, está interesante este planteo y esta unidad dentro de la casa educadora que tenemos y que compartimos. Así que bueno, celebro eso. Vamos a empezar desde ya con la presentación. Y la idea es que si tienen alguna duda, aporte o consulta, la puedan ir, digamos, que sea como una charla, no digamos toda teórica, sino que vayamos intercambiando a ver si tienen experiencia o no en el ámbito de las criptomonedas, cómo vienen avanzando con el tema ese en sus prácticas diarias, digamos, de la vida misma, ¿no? Porque ha cambiado el paradigma y ya la mayoría está incluyendo
el tema de criptomonedas, ya sea en sus carteras de inversiones o en el caso de los contadores, ya tenemos bastantes clientes que ya tienen en sus portafolios estas inversiones y tenemos que saber cómo asesorarlos en cuanto a la tributación y reglamentación. Bueno, me gustó incorporar también esto del tema del origen del dinero, porque muchas veces damos por sentado y pensamos que siempre fue así el tema de cómo vienen las cosas dadas. Y yo siempre pongo el ejemplo de que hace unos años, no tantos, cuando yo estudiaba, no teníamos la facilidad y el celular como un anexo ya de nuestra vida diaria. Entonces, con el dinero pasa lo mismo. El dinero no siempre existió como papel moneda, sino que en sus orígenes em, empezó, digamos, como intercambio, como trueque, y se vio también con algunos cambios o algunos problemas que han tenido que resolver y ha evolucionado a lo que hoy conocemos como el papel moneda. Los problemas que había era que justamente entre ellos había que conseguir a alguien que quisiera lo que nosotros necesitábamos o lo que nosotros ofrecíamos y ver también que justo las cantidades que nosotros necesitáramos en el caso del trueque sean las que estuviera disponible también para la persona. Entonces eso dio origen a que fuera avanzando también y a buscando las sociedades, buscando distintos medios de intercambio o de poner una unidad de medida o una unidad de intercambio y resguardo de la riqueza. Por eso se empezaron a utilizar en sus inicios los recursos naturales, piedras, oro, metales, como la plata, por ejemplo. Y después fue el tema de ver cómo resolvían el transporte de esos metales que, digamos, eran pesados y había que transportarlos de un lugar a otro y demás. Entonces ahí empezó lo que em, fue como una especie de pagaré en donde se exponía, digamos, en un papel cuánto cantidad de oro, plata o metal correspondía, digamos, y era como un título de deuda. Así surgió también el patrón oro y luego después el patrón dólar. Entonces, como resguardo de dinero, fuimos utilizando distintos mecanismos. Últimamente está cambiando el paradigma, ¿no es cierto? Toda la parte del dinero ya no es tanto físico, sino cada vez hay más dinero electrónico. El dinero electrónico se diferencia de las criptomonedas, ya vamos a ver por qué. Y también dentro de lo que es el patrón dólar, el dólar como tal ha ido perdiendo valor a lo largo del transcurso del tiempo. Surgieron las criptomonedas, ahora vamos a ver cuándo surgieron, pero en sí lo que es una criptomoneda es esto, un medio de intercambio digital que utiliza la ciencia y la tecnología para asegurar cierto tipo de transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Esa ciencia que utiliza es la criptografía, que es un código, y la tecnología que utiliza es la blockchain o cadena de bloques. ¿Cómo funciona en sí una operación de criptomonedas, por ejemplo, de Bitcoin? Un usuario lo que hace es cargar una orden de compra en cierta plataforma y ese pedido de orden de compra entra a lo que es un pool, digamos, en donde el usuario que tiene para vender pone su orden de venta. Lo que hacen los mineros, que son quienes controlan la creación de nuevas monedas y también tienen como trabajo la validación de estas operaciones, es justamente validar en esa cadena de bloques y agregar el nuevo bloque a la cadena para que se configure la operación. O sea, que A reciba las criptomonedas que estaba queriendo y que B, bueno, acá A las quería vender y B las está recibiendo. Una vez que se inscribe en la cadena de bloques esa operación y que B es el nuevo tenedor, ya no puede ser ni modificada ni eliminada. Entonces lo que asegura justamente esta tecnología es entre muchas de sus características, ¿no es cierto?, de la cadena de bloques, es la trazabilidad de las operaciones, el seguimiento de las operaciones y la seguridad justamente. La incorruptibilidad del sistema, la confiabilidad, la descentralización. Y en el caso de Bitcoin, esta cadena de bloques es pública y las operaciones de la blockchain también.
Admito acá a Virginia. Ahí está. Lo que es la tecnología de cadena de bloques no solo se utiliza en criptomonedas, sino que se viene utilizando en distintas actividades de la vida diaria, como historiales médicos, compras online, contratos inteligentes, finanzas descentralizadas, y todo a lo que se le aplica esta tecnología aumenta todas estas características de la blockchain, aumenta la confiabilidad del sistema y la incorruptibilidad del mismo. A ver acá. A ver si no me perdí ninguna. No, ahí está. En el año 2008, con la crisis financiera mundial, la explosión de la burbuja económica y de las hipotecas, lo que pasó fue que surgió este protocolo de Bitcoin, que es la criptomoneda primera, la génesis de este ecosistema. Surge un protocolo que se llama White Paper y es donde están especificadas todas las características de Bitcoin, entre ellas cuántas unidades de Bitcoin va a haber, cómo va a ser su creación, cómo va a ser su evolución a lo largo del tiempo. Y el creador no se conoce quién es, fue bajo un alias, bajo un nombre de Satoshi Nakamoto. Y en el caso de Bitcoin fue avanzando a pasos, digamos, lentos, pero concretos. En el año 2009 se mina el primer bloque de Bitcoin, que se llama el bloque Génesis, y todo esto se venía tratando en foros de especialistas, digamos, en el tema, como Seba, por ejemplo, en toda la gente informática dedicada a esto, iba probando, iba viendo de qué se trataba Bitcoin. Las primeras billeteras contenían frases semillas que sí o sí tenías que guardar porque si perdías la clave no podías acceder. De hecho, todavía cada tanto encuentro algún cliente que me dice yo sería millonario hoy porque compré Bitcoin cuando valía $100 y no encuentro la clave, no encuentro la frase semilla. Entonces, digamos que fueron para los primeros que se involucraron con este tema fueron los informáticos, por así decirlo, o quienes estaban más relacionados con la criptografía justamente y con todo lo que es cadena de bloques. El 22 de mayo del 2010, a solo 2 años de su creación, en uno de estos foros se usa por primera vez Bitcoin como medio de pago a través de lo que se denomina y se festeja en la comunidad cripto cada 22 de mayo como el Pizza Day. ¿Por qué? Porque la primera utilización de Bitcoin como medio de pago fue para pagar unas pizzas, digamos, a través de estos foros informáticos en donde uno de los miembros pidió unas pizzas, se las envió a otro miembro y este miembro les pagó a este con Bitcoin. Y de ahí fue incrementándose la utilización de Bitcoin como medio de pago. Y de ahí también fue variando su cotización. Fíjense que en junio del 2011 promediaba los $10 y hasta hoy, que fue donde rompió uno de sus techos, que casi llegó a $110.000. Acá tenemos, miren, esta captura de pantalla es de ayer, en donde podemos ver que ayer estaba a 105, pero lo que tiene Bitcoin justamente es que todavía no tiene su precio fijado. A lo largo de todos estos años, lo que hizo Bitcoin fue aumentando su confiabilidad y fortaleciendo la robustez de su conjunto, digamos, de su funcionamiento. Lo que tiene Bitcoin es, a diferencia de las otras criptomonedas, es justamente que lo que plantea en ese white paper es la descentralización. Es que yo pueda enviarle dinero electrónico o yo le pueda enviar criptomonedas que tienen un valor a otra persona sin intermediarios que estén en el medio, ya sean gobiernos, ya sean regulaciones, reglamentaciones, bancos, comisiones y demás. Entonces, lo que plantea o lo que se planteó en el 2008 fue este cambio de forma de transferir dinero o de transferir valor de una persona a otra sin estas intermediaciones. Esta pantalla es de la página CoinMarketCap, en donde pueden obtener muchísima información de, el mercado cripto.
Entre ellas, bueno, acá podemos ver el tema de la fichita, como le llamo yo, tienen un ranking de un montón de criptomonedas, en donde cada una de ellas les pueden brindar información como para empezar a estudiar y ver las diferencias entre las distintas criptomonedas. Como les dije, esta captura es de ayer, en donde tenemos que la cotización es de 105, 154 mil dólares, en donde podemos ver el volumen de la capitalización del mercado, el suministro total de Bitcoin. Sabemos que solo van a haber 21 millones de Bitcoin y que se van a estar terminando de minar en el 2140 aproximadamente. Entonces, es una criptomoneda que tiene un tope de emisión, que hay muchos Bitcoin que están perdidos justamente, y que entonces tiende a ser también deflacionaria. Acá tenemos también el suministro máximo y cuánto está emitido hasta ahora. Y acá en este gráfico, que es todo, está acá filtrado por todo el comportamiento de Bitcoin a lo largo desde su creación hasta ahora, podemos ver que si bien las variaciones de su cotización son importantes, porque ven que fluctúan bastante, siempre la tendencia fue alcista, casi siempre. Acá tenemos un retroceso y es el tema este de la temporalidad, de que todavía está sujeto o está influenciado quizás por la baja capitalización que tiene con respecto al mercado de capitales y que entonces eso hace que sea bastante más fácil de manipular su cotización. Entonces, quizás por las noticias que salen o por el contexto de la economía de macro, digamos, actual, lo que hace es eso, variar su cotización y no tener todavía establecido cuál es su valor real. Acá yo en el material que después les podemos compartir, dejé algunas pantallas de webinars viejos, digamos, del año pasado y demás, en donde podemos ver cómo ha variado y lo que más me llamó la atención fue la capitalización del mercado. El año pasado había alrededor de 25 mil millones de dólares en el mercado cripto y ahora ya está duplicado ese valor o ese porcentaje. ¿Esto qué hace? Que la plata que antes iba solo al mercado de capitales o al oro, por ejemplo, a un commodity, digamos que ahora, por ejemplo, está bajando su cotización, se vaya al mercado cripto y al aumentar esa participación del mercado en este mercado cripto, lo que hace es variar las cotizaciones en principio de Bitcoin, que es la primera criptomoneda y la que tiene mayor capitalización, y en consecuencia después también afecta a todas las otras criptomonedas. ¿Por qué viene subiendo la cotización de Bitcoin a lo largo de su creación como lo fuimos viendo en el gráfico anterior? Bueno, como dijimos hace un ratito, porque la emisión es limitada. Entonces, al bajar justamente la oferta, lo que hace es que suba la demanda y consecuentemente suba también el precio. Cuanto más nos acerquemos a la cantidad límite, que va a haber 21 millones de Bitcoin, más supuestamente va a valer porque va a haber menos oferta. También otra de las causas es justamente que nunca fue hackeada la blockchain de Bitcoin, digamos, y que demostró su madurez y el aumento de la confianza en la criptomoneda. Al principio, países como Canadá, Estados Unidos, descreían totalmente del sistema, de este ecosistema. Bueno, si ven, digamos, comentarios de los presidentes de esos momentos, me acuerdo de Trudeau de Canadá, que decía que era una estafa, bueno, que no confíen y no pongan dinero en eso porque no iba a seguir y demás. Y ahora estamos viendo que muchos de esos países están tratando de incorporar a sus reservas Bitcoin o creando también las CBDC, que son las monedas de curso legal, pero en forma criptográfica. Y ahí también viene la diferencia que les dije que íbamos a hablar entre dinero electrónico y lo que son las criptomonedas. El dinero electrónico es de curso legal, es el dinero que tenemos en los bancos, en las tarjetas de crédito y es, digamos, legal, por así decirlo. Las criptomonedas también son legales,
pero son de curso legal. En cambio, las criptomonedas no tienen esa aprobación, por así decirlo, de llamarse monedas de curso legal hasta ahora en ningún país. Hay muchos proyectos, el más cercano por lanzarse es el euro digital, que supuestamente se va a lanzar en octubre de este año. Y vamos a ver quién es el primer país que lanza su CBDC y eso también lleva a que también más dinero se vuelque a el mercado de capitales porque implicaría que esos países también están incorporando y confiando en esta tecnología. Otra de las causas también que podemos nombrar en cuanto a la variación de la cotización a lo largo del tiempo de Bitcoin es que si bien su cotización, como vimos en el gráfico, es muy volátil, tiene ciclos marcados de tiempo, en donde siempre cercanos al halving, que es el tiempo donde se reduce la cantidad de criptomonedas que se emiten en cada bloque, y esto lo vemos muy en detalle en la parte teórica y práctica también del curso. Es como que acá van a tener un montón de información que después, bueno, la vamos a ir desarrollando bien en el transcurso de las clases. Em, Siempre después de los halving viene un periodo primero de retroceso y después empieza a crecer el valor de la criptomoneda. Entonces es como que podemos ahí también ver una temporalidad del aumento de la cotización de Bitcoin. Otra de las cuestiones es el hype o justamente el pumpeo, también se llama, o las noticias que hacen que se vuelque más dinero a el mercado cripto. Y también el aumento de la emisión monetaria que hace que, así como ese dinero, porque aumenta y porque aumenta la oferta de dinero, aumenta también la demanda de, ya sea en el mercado de capitales o en el mercado cripto, hace que suban las cotizaciones de ellos, de los instrumentos que ahí se cotizan. Esperen que quiero correr esto acá. Se compone el mercado cripto y esto me parece muy importante. Esto también lo podemos, esta información de acá arriba también la saqué de CoinMarketCap ayer. Y tenemos que hay 15, alrededor de casi 16 millones de criptomonedas que existen. Hay exchange, que son también los lugares donde se compran y se venden criptomonedas, uno de los lugares donde se compran y se venden criptomonedas. Tenemos la capitalización de mercado, el volumen último operado en las 24 horas y lo que me parece más importante para desarrollar acá en esta charla es la capitalización o la participación que tiene Bitcoin dentro del mercado cripto en su conjunto. Tenemos acá que si tomamos como un conjunto el mercado cripto, podemos dividir entre Bitcoin y las altcoins, que son las coins alternativas, es decir, las que son distintas a Bitcoin, que fue la moneda original. Bitcoin tiene el 63% de predominancia en el mercado, es decir, que el 63% de la plata del mercado cripto está metida en Bitcoin. Y el 36,9% está en las altcoins. Ahora bien, dentro de estas altcoins hay criptomonedas que tienen un sustento económico, un sustento también filosófico, como Bitcoin, que lleva a la descentralización del mercado. Y hay otras criptomonedas que no tienen ese sustento. Y ahora vamos a ver por qué hablamos de esto. Dentro de estas altcoins, el 9%, es decir, dentro de este subconjunto, hay otra criptomoneda que es muy importante, que es Ethereum, y que también justamente tiene bases sólidas de un proyecto y que trabaja sobre todo sobre las distintas cadenas de bloque. Y el 27,9 está representado en las otras, en el resto de las criptomonedas. Entonces, tenemos un mercado que está muy dirigido a Bitcoin y que está empezando de a poco a meterse en las otras criptomonedas. Y la segunda criptomoneda más importante entonces es Ethereum. Y después lo que tenemos es un montón de proyectos y de tipos de criptomonedas. Tenemos, para nombrar algunas, criptomonedas que son estables, es decir, que así como Bitcoin tiene su diferencia de cotización,
y se puede, digamos, utilizar para ganar dinero con la diferencia de cotización. Tenemos otras que son estables, es decir, que su cotización siempre se mantiene igual. Esas stablecoin, cuando estaba el cepo, o sea, antes de levantarse el cepo, lo que se utilizaba mucho era para comprar lo que se llamaba el dólar cripto, que es una criptomoneda que puede estar colateralizada, es decir, garantizada por depósitos en moneda dura, ya sea dólares, por ejemplo, por eso se llamaba el dólar cripto, o por activos, digamos, que componían bajo una fórmula polinómica el valor y siempre cotizaba uno a uno, por ejemplo, con el dólar. Entonces, estas criptomonedas los que nos daban era justamente ese resguardo de valor o ese poder ahorrar en una paridad con una moneda dura. Después tenemos lo que son los tokens, que son tipos de criptomonedas, los NFT, que son tokens no fungibles, en donde, por ejemplo, los utilizan muchos para obras de arte o para cosas que últimamente, por ejemplo, también se ha incrementado lo que es la tierra digital y las marcas, por ejemplo, Adidas, Nissan, distintas marcas importantes han tenido como estas skins o como estos NFTs que se incorporan a la nueva forma de vida y de mercado que es esto de la vida digital. Y después también tenemos los memes. Y acá también podemos mencionar el caso de qué es lo que pasó con Libra, que es esta criptomoneda que surgió en su inicio no como una meme coin. Una meme coin es un tipo de criptomoneda que no tiene ningún tipo de sustento, que simplemente su valor está dado por la especulación. Y en el caso de Libra surgió como, a través del tuit del presidente y demás, surgió como una criptomoneda que estaba hecha para financiar o para atraer a inversiones argentinas. Entonces creo que por ahí el mayor problema que fue que sucedió con este tipo de criptomonedas es que se confundió quizás con una meme coin, pero no surgió en su esencia como tal. Después, cuando fuimos a averiguar, digamos, y a ver el tema de por qué había sido creada, cuál era el sustento del contrato y demás, ahí nos dimos cuenta que en realidad no existía casi nada de lo que se planteaba. Y ahí fue, digamos, el tema del boom y de donde también ahí se empezó a generar en la parte, digamos, de noticieros y demás, todas estas informaciones en donde decían, bueno, el mercado cripto no sirve, es toda una estafa y demás. Entonces, por eso me interesa en esta charla plantear la diferencia entre una criptomoneda como Bitcoin, como Ethereum, que tienen un sustento, una base legal, una base, digamos, de una filosofía, como hablamos en el caso de Bitcoin, de un proyecto serio y que fue demostrando su madurez a lo largo de tiempo, a la diferencia con una criptomoneda que no tiene todo eso. Y nosotros, digamos, si queremos incursionar en el tema de las criptomonedas, lo más importante es justamente saber esto, que cuando nosotros ponemos plata en una criptomoneda, estamos financiando un proyecto o en el caso de que seamos inversores y queramos exponernos, digamos, a estos meme coins o estas criptomonedas que no tienen sustento, tener esa capacidad de elección en base a nuestro conocimiento. Y en eso siempre es donde me gusta apuntar, porque la mayoría de las estafas en este ecosistema y en el mundo en general suceden por la falta de información y por la falta de conocimiento sobre el tema. Fíjense que no es, digamos, tan pesado de estudiar como a veces parece. Siempre mi forma de explicarlo es con lenguaje no tan técnico, porque, bueno, en sus comienzos a mí también me costó, digamos, incorporar todos estos conceptos y demás. Entonces, bueno, a lo que apunto siempre es a eso, a verlo desde la diferencia entre el mercado de capitales o la analogía también entre el mercado de capitales y el mercado cripto para llegar, digamos, a una conclusión y a incorporar de a pocos estos léxicos y este glosario, digamos, de este ecosistema, incorporarlo a nuestra vida y poder tener quizás otra opción de, ya sea de inversión o de asesoramiento para con nuestros clientes. En esta
pantalla lo que vemos es justamente la variación de la criptomoneda Libra, en donde alcanzó su punto máximo a las pocas horas de ser lanzada y después bajó la cotización a cero, básicamente, en donde lo que pasa es justamente esto con estas criptomonedas. Se manipula el tema de la información, se hace un pico de cotización, retiran y salen los que pueden, los que están más informados, los que tienen acceso a distinto tipo de información, salen del proyecto, o sea, venden la criptomoneda, toman la ganancia y luego la criptomoneda sigue con su valor cero porque desde su origen no tenía valor. También ahí en el material tienen por ahí la historia de lo que pasó un poco con la criptomoneda. Y también vemos acá la diferencia entre la moneda de circulación legal, es decir, el dinero fiduciario, el dinero fiat, que tiene algunos inconvenientes en la vida diaria y que las criptomonedas pueden venir a solucionar justamente algunos de esos problemas. Como ser, por ejemplo, la pérdida del valor adquisitivo, como dijimos, lo podemos resolver a través de la compra de una criptomoneda que cotice establemente. La inflación por emisión ilimitada que tiene el dinero en sí. En cambio, tenemos criptomonedas que, como Bitcoin, por ejemplo, son de emisión limitada y son deflacionarias. El tiempo que tenemos para transferir de una persona a otra con las transferencias SWIFT, por ejemplo, el dinero, digamos, ya sean transferencias en dólares, en euros y demás, tenemos que estar atados a completar una serie de formularios, a un procesamiento lento de los bancos, a atarnos a la diferencia de cambio y a las comisiones altas que tienen este tipo de transferencias, la centralización que tiene todo lo que es el dinero fiduciario, o sea que siempre dependemos de terceros, la pérdida de privacidad y mayor control, el acceso restringido al mercado único de cambios, esto es, digamos, cuando teníamos la limitación por el cepo, y las restricciones horarias. En el caso del mercado cripto, opera 24/7. Lo que podemos encontrarnos también en el mercado cripto es la diferencia de valor o de cotización que tienen ciertas criptomonedas en distintos países y en distintos mercados. Entonces, bueno, eso también hay que estudiarlo para ver cómo lo podemos maximizar esa diferencia, digamos, que tenemos con el valor de curso legal, el dinero de curso legal. ¿Para qué podemos usar las criptomonedas? Bueno, una de las formas de utilización es justamente para este intercambio descentralizado de dineros. Muchos de los usuarios de envío de remesas de un país a otro o, digamos, de gente que tiene que transferir dinero de un lugar a otro, justamente de un país a otro, lo que hizo fue incorporar el tema de las criptomonedas justamente haciendo hincapié en esto de la descentralización, en la baja de costos en relación a las transferencias tradicionales, porque las comisiones son mucho más pequeñas, también las comisiones varían según el tipo de criptomoneda y según la plataforma que utilicemos. También utilizarlo como resguardo de valor, como inversión, podemos hacer casi todo lo que podemos hacer en el mercado de capitales y en la vida bancaria, por así decirlo, lo podemos hacer también en el mercado cripto, ya sea poner nuestras criptomonedas a plazo fijo, prestar nuestras criptomonedas y obtener una renta por ellas, comprar criptomonedas que sean tokens, por ejemplo, de utilidad o de derechos y que nos den participación en como tipo acciones y que nos paguen dividendos en criptomonedas, tomar préstamos en criptomonedas. Entonces, casi todo lo que podemos hacer en el mundo, digamos que tal como lo conocíamos, se puede hacer en el mundo cripto. También otras de las actividades más comunes que hay entre los usuarios de criptomonedas son el trading y el arbitraje o también el scalping. ¿Qué son estos términos? Bueno, el trading es comprar una criptomoneda y venderla haciendo, digamos, justamente este intercambio y en el medio quedarse con la diferencia de cotización. Lo mismo con el arbitraje, comprar cuando una criptomoneda está en una cotización baja y vender cuando una criptomoneda está en cotización alta. Entonces ahí también tomamos ganancia
y obtenemos una renta por esa actividad. Y el scalping también es ir buscando en en las diferentes plataformas eh, dónde es más provechoso comprar y vender las criptomonedas. En el caso de que ustedes, digamos, sean traders o practiquen arbitraje y demás, el tema de la tributación de esas actividades es muy importante, porque como sabrán, tenemos un montón de normativas y de regulaciones que lo que hace ahora es que cada vez esté más seguido o más, digamos, informado todo lo que ustedes ingresan y egresan de las billeteras virtuales y de las plataformas de pago. Entonces, eso lleva a que sí o sí tengamos que tributar de alguna forma por estas actividades. Digamos, eso también fue cambiando a lo largo del transcurso de los años, porque al principio es como que AFIP, ex AFIP, ahora ARCA, como que bueno, al principio no sabía cómo controlar muy bien las criptomonedas, no había entre nosotros, digamos, entre la doctrina tributaria eh, una especificación, por ejemplo, en bienes personales en cuanto a cómo se evaluaban las criptomonedas, si estaban grabadas o exentas. Ahora ya tenemos dictámenes de AFIP y tenemos alguna reglamentación que otra que nos guía por qué camino seguir. Entonces también eso es muy importante tenerlo si ingresan dinero o salen de las plataformas por criptomonedas, o bueno, en realidad por todo, pero bueno, acá lo estamos aplicando a las criptomonedas. Otra utilización también que podemos darle a las criptomonedas es financiar proyectos de inversión. Hay actividades también que están incorporando este servicio, por ejemplo, de tokenización de activos, es decir, llevar algo de la vida real a un valor digital, a un token, y así, por ejemplo, también financiar proyectos de inversión. Hay ejemplos de esto a nivel de la vida diaria, como por ejemplo una bodega en Mendoza, que lo que hizo fue financiar una línea de vinos a través de un token. Hay también tokens para resguardar en el Amazonas cierta cantidad de hectáreas, digamos, comprando un token para facilitar y resguardar a la naturaleza. Para pagar bienes y servicios también se utilizan las criptomonedas. Y si son inversores, para diversificar el portfolio y tener otra herramienta de inversión. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna consulta? ¿Algún aporte? ¿Son usuarios de criptomoneda? A ver, ¿a quién tenemos en línea? Te hago una pregunta. ¿Cómo andas? Buenas Sí, noches. ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cuál es la diferencia principal entre el trading y el arbitraje? La diferencia es esa, es casi lo mismo, pero bueno, el trader intercambia criptomonedas, digamos, vendiendo cuando está baja y comprando cuando está alta, Bien. perdón, el arbitraje, y el trader puede cambiar o no cuando está alta o baja la cotización, básicamente, pero en sí, a modo tributario, es lo mismo la actividad. Es lo mismo. Bien. Sí, Y tengo una consulta porque la verdad que no es un mundo nuevo para mí. Yo estudié sí, administración y obviamente he mirado otros mercados. Eh, Estos 24 horas, por ejemplo, el tema del trading, sí. y Tenés. es una actividad que ha sido comprobada que puede llegar a tener una rentabilidad. eh, Sí, no- imagínate el que compró Bitcoin a $10 y lo tiene hoy a $110.000, o sea, sí, la sí, ganancia que le dio en esos años. claro, pero me refería más a Obviamente está a sujeto la. a riesgos. Obviamente, sí, como cualquier actividad o cualquier mercado. Mi pregunta era la siguiente, como una operación diaria, el trading, como por ejemplo pasa con el dinero físico como en las divisas, como el dólar, ¿genera una rentabilidad diariamente? Sí, Sí. sí, depende siempre el tipo de criptomoneda. Así como genera rentabilidad, también puede generar pérdidas. Por Por supuesto, eso sí, sí. está por eso está, digamos, en la capacidad del trader justamente de ver y de involucrarse en el estudio de ciertas criptomonedas. Lo bueno de este mercado y digamos, de cualquier mercado en sí es que vos podés comprar cualquier cantidad de criptomoneda que vos quieras. Por ejemplo, Bitcoin es sumamente divisible y podés comprar 0,000001 Bitcoin, o sea, poniendo, no sé, $100. Claro, un monto Pero mínimo. siempre,
Claro, si no tiene un monto mínimo, digamos. Y lo que Bajo, tiene quise eso decir, sí. sí. Mm. Y lo que tiene eso también es que ahora, al estar, digamos, más masivamente aceptado, es como que podés comprar cualquier cosa. Obviamente, desde las estafas, digamos, con las cartas, con la estafa nigeriana, en este mercado existen un montón de estafas. Y en eso va la educación del inversor. Si lo estamos viendo, si mal no interpreto, en el caso tuyo lo estamos viendo como el caso de un inversor que quiere agregar a su portfolio quizás acciones o criptomonedas, digamos, incorporar estos conocimientos. Entonces, como todo, tiene que estar atento el inversor para ver a dónde va a poner su plata y, como decía antes, qué es lo que va a financiar con su plata y a qué riesgos son los que quieren tomar. Si vos lo ves desde el lado de finanzas, tenés distintos tipos de inversor, según cómo es su aversión al riesgo, si es alta, baja o moderada. Entonces ahí vas a ir viendo qué es lo que va a ir queriendo comprar y demás, y a qué riesgo se va a someter. En el caso del mercado cripto también tenés lo que son futuros, que así como en el mercado de capitales es de alto riesgo y te podés apalancar, es también de alto riesgo en el mercado cripto y se puede perder muchísima plata. Entonces, todo va en el conocimiento y capacidad del inversor. Pero a lo que iba con que esto no podés, digamos, podés comprar cantidades ínfimas, por ejemplo, de Bitcoin, es que no hace falta que seas un trader para ingresar al mercado cripto. Podés, por ejemplo, ser un holder, es decir, que compra una criptomoneda confiando en el proyecto, por ejemplo Bitcoin, confiando en que Bitcoin va a traer el cambio de filosofía de mercado y que va a seguir creciendo su cotización y demás, comprarla para apoyar ese cambio de paradigma, esa filosofía que trae Bitcoin, mantenerla en tu cartera, digamos, mantenerla en tu billetera, ya sea virtual, fría o hot wallet, y digamos, esperar a que pase el tiempo Sí, como una sin, inversión a largo sin, plazo sería. sin tradearla, justamente, Claro, claro, sin tradearla y sí. mantenerla y después, bueno, cuando vos creas conveniente, la vendés. Entonces, como que tenés esos tipos de opciones. Si vos no querés, digamos, estudiar lo que es el mercado cripto, las diferentes opciones que hay, como en el mercado de capital, por ejemplo, CDR, bonos y demás tipos de acciones, podés, digamos, estudiar lo mínimo indispensable del mercado cripto para saber qué criptomoneda estás comprando y cómo guardarla eficientemente para no perder, digamos, esto que son las claves y demás, y perder el acceso a las criptomonedas y, digamos, no tener que estar todo el tiempo viendo los gráficos y siendo un trader, por ejemplo. ¿Se Claro, sería entiende a otro lo que tipo, voy? otro tipo de inversión. Exacto. Claro. Y, Según el tipo de inversor, tenés distintos tipos de inversiones que podés hacer en el mercado cripto. buenísimo. Bueno, muchas gracias. No por nada. ¿Alguien Gabriela, más que quiera contar su experiencia? Sí, sí, yo, Flavia. Flavia, Te ¿qué quería tal? hacer una consulta, porque yo lo veo mucho en el ámbito, yo trabajo en bienes raíces y veo a muchos clientes que me hablan de esto, al igual que también otros colegas que lo están usando. Yo recién ahora me estoy metiendo en el tema y me quería informar por eso. Mi consulta era, siempre que sos usuario, o sea, una vez que entras al mercado cripto y sos usuario de ¿ya entras en una categoría de trading o tenés que hacer trading o arbitraje? O holder o esos tipos de usuarios que vos decías. No, porque el mercado cripto no está, si bien se puede hacer una analogía con el mercado de capitales, no opera, por ejemplo, como la bolsa de valores. Ujú. Entonces, es decir, que el que es usuario del mercado cripto maneja su propia cartera de inversiones dentro de sus propios, digamos, medios, porque, por ejemplo, lo que plantea Bitcoin justamente es la descentralización. Entonces, lo que tiende justamente a que no haya estos mercados de capitales y demás. Vos lo que podés encontrarte, por ejemplo, es un cliente que tenga ahorrado, en vez de haber comprado, por ejemplo, dólar blue, que es ilegal, que haya ahorrado en dólar cripto, que está mal llamado dólar cripto, pero para, digamos, en el común de la gente ya está Sí, captado sí. así, que haya ahorrado en una criptomoneda de valor continuo, es decir, estable, y que tenga eso, por ejemplo, declarado en sus declaraciones juradas. Bien, Entonces, te va a ser más fácil que la operación se materialice y digamos, se exprese, digamos, en el contrato y demás que vos hagas, si, por ejemplo, el pago lo va a hacer a través de una transferencia de criptomonedas a una billetera. Así como en una escritura se pone que el vendedor recibe
el dinero en tal cuenta por medio de tal transferencia, por el medio de pesos o de dólares tanto, se pone la dirección de la criptomoneda en donde le está enviando al vendedor y queda registrado en el documento, en la escritura pública. Puede pasar eso. Yo más que nada hasta ahora lo vi con monedas estables. ¿Por qué? Porque al ser Bitcoin justamente una moneda que está muy atada a la volatilidad de su precio, de su cotización, es quizás más raro de ver que alguien compre o venda por esta unidad de medida a través de Bitcoin. Hoy en día lo que veo más seguido es justamente que se abonen con estas criptomonedas estables y se materialice la operación por ese lado. Que como contadores, bueno, no sé acá si la mayoría son contadores, bueno, también son administradores de empresa, el beneficio también que encontramos con las criptomonedas estables es justamente eso, la legalidad de las operaciones y el origen de fondo. Porque después, si el cliente quiere comprar una propiedad, como en el caso de Flavia que se dedica a esa área, o comprar un auto que tiene que tener una validación o una certificación de origen de fondos firmada por el contador, si son con dólares blue no lo podemos justificar, pero si son con dólares cripto o con criptomonedas, sí porque son legales. ¿Se entiende la diferencia? Sí, 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 Bueno, perfecto. no sé si respondí ahí tu pregunta, pero sí, o sea, se están realizando operaciones con Sí, sí, criptomonedas. Gabriela, perfecto. Gracias. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera consultar algo o exponer algo de lo que están viendo en su práctica profesional o en su vida diaria? Gaby, yo agrego, si nadie tiene algo más para preguntar, agrego una cosita más sobre lo que Sí, preguntaba Valentino acerca del trading, porque hay tanto sí, mito y tanta cosa atrás de eso, la verdad que no alcanza ni por casualidad este webinar para hablar de todos los temas. olvídate. Pero para que nos demos una idea, menos del 10% de los traders, hablo de los traders minoristas, ¿no? De los traders profesionales que trabajan para bancos, fondos de inversión y ese tipo de entidades. Se calcula que entre el 5 y el 10%, no llega ni al 10%, que viven solamente del trading. Digamos, el resto, todos tienen sus actividades y hacen el trading como algo complementario que en general pierde, o sea, llega, digamos, es solamente el 5% gana realmente, entre el 5 y el 10. Si fuese tan redituable, todos seríamos traders y, bueno, tal vez no estaríamos acá hablando del tema, ¿no? Eh, pero hay mucho atrás dando vuelta, hay mucha estafa, mucha gente vendiendo cursos de trading Claro, que, a eso iba también, claro, Seba. Justamente mi ah, consulta era esa. Yo trabajo en una corredora de cereales y justamente como una actividad extra lo pensaba, no como estar 24 horas haciendo trading, sino como un extra eh, para aprender algo nuevo, justamente que yo trabajo en el mercado agropecuario y además para ver si también se puede obtener una rentabilidad, ya sea a mediano o largo plazo. claro. La otra opción es la que te decía Gaby, Sí, de holder, hacer, de holdear, como se dice. exacto. Bueno, holdeás una cripto o más de una cripto o la que vos consideres que el día de mañana Sí, puede tener eh, una tendencia hacia arriba. sí va a tener, Bueno, en el bueno, caso, perdón Bitcoin, que sí, me meta, pero en el caso del campo hay un montón de agrotokens que se están haciendo ahora y que teniendo el conocimiento, por eso lo importante de aprovechar el conocimiento que tenemos de nuestra profesión y de nuestra vida para ver qué es lo mejor, porque quizás no sea mejor Bitcoin en tu caso, porque estás muy especializado quizás en el agro. Entonces, ver qué tipo de agrotokens o qué tipo de criptomonedas que están basadas en lo que vos conocés te dan confianza. El tema es ese, es la confianza y el estudio que vos haces de dónde pones tu dinero. Sí, sí, sí. Perdón, Seba. no, bueno, eso un poco concluir el tema del trading que es muy amplio, pero sí que no es algo que uno se hace un curso, lo aprende y ya puede vivir de eso, sino que la mayoría que hace trading tiene su actividad, en realidad el trading es su actividad complementaria, hasta muchos lo hacen de hobby, te diría. Eh, pero
realmente menos del 10% de los traders minoristas, por eso aclaro minoristas, Ujú. viven de eso exclusivamente. El resto pierde plata. Así directamente hay brokers según el continente o los países que informan a los gobiernos incluso que están reglamentados, informan los movimientos y transacciones de todos los clientes que tienen y esta estadística muy probablemente salga de ahí, de que la mayoría haciendo trading pierde. O sea, hay una porción mínima que realmente gana dinero consistente en el tiempo para, para vivir de eso. Entonces, bueno, un poco comentar eso, para que no caigamos también en esos cursos que venden por todos lados, uno le llevan todos los días y te prometen rentabilidades y vivir de eso y la realidad es que no es así, solamente la mayoría lo publica para estafar, esa es la realidad. Sí, sí, justamente dentro del curso de criptomonedas uno de teoría tenemos una unidad detallada y especificada de estafas, justamente cómo evitarlas o cómo tratar de evitarlas, cómo estar atentos y hoy en día estamos, digamos, sujetos a que te clonen el celular, a que es como que tenés que estar alerta todo el tiempo porque, no sé, es como que mucha de la oferta es justamente eso, es estafa y se da justamente también por esto, de que cada vez tenemos menos tiempo para ayornarnos e incorporar las cuestiones que se vienen en el día a día y eso es lo que hace que al no tener tiempo de interiorizarnos caigamos quizás en algo que es rápido, que nos promete el oro y el moro y que bueno, al final terminamos perdiendo. Pero bueno, genial la aclaración, Seba, porque a veces uno en el trajín de meter la mayor cantidad de conceptos y de temas, digamos, en las charlas estas, por ahí se pierde el objeto de la respuesta a la pregunta. Así que genial. Totalmente. Gracias a ambos Bueno, por la aclaración. no, por Gracias. favor. Bueno, como les decíamos, desde UCEL y desde UCEL a distancia particularmente, lo que tratamos es justamente de brindarle esto, el conocimiento básico, pero también, bueno, ya ayornado y con todo el transcurso de los años que venimos dando este tema de las criptomonedas, para que tengan la información ordenada y completa, básica, para que ustedes sepan después cómo interiorizarse y cómo profundizar cada uno de los temas. Como les decía al principio, está lo que es Criptomonedas 1, en donde vemos toda la teoría, vemos las billeteras, vemos los tipos de inversores, el tipo de operaciones que se pueden hacer, dónde se hacen y demás. Criptomonedas 2, que es la práctica, en donde abrimos cuentas y vemos cómo evaluar la plataforma en la que vamos a poner nuestra plata y demás, y cuáles son los riesgos asociados a eso, cómo minimizar esos riesgos a través de distintos tipos de billeteras según las actividades que vayamos a hacer con las criptomonedas. Después tenemos todo lo que es la reglamentación y tributación, que es más orientado a lo que son contadores y demás, que tenemos que hacer liquidaciones y declaraciones de los contribuyentes y demás, pero que también es importante que si somos, por ejemplo, traders o inversores del mundo cripto, sepamos también a qué nos estamos exponiendo haciendo, digamos, ingresos y egresos de billeteras virtuales por actividades que tienen que pagar un impuesto, digamos, en correspondencia a las actividades que estamos haciendo. Así que bueno, desde ya les agradezco estar acá, interesarse en el tema, porque siempre que incorporamos nuevos conocimientos también eso nos ayuda a la profesión, ya sea a la profesión que tengamos y al área. Como vimos recién, Valentino en el caso del agro puede quizás interiorizarse muchísimo más en el tema de criptomonedas que estén relacionadas a lo que conoce. Flavia, a través del mercado de bienes raíces, también incorporarlo y darle también otra herramienta a sus clientes y así también brindar un mejor servicio. Así que bueno, esto está destinado a eso, simplemente a que conozcan y a que puedan evaluar y hacer, digamos, sus evaluaciones teniendo la información que puedan. Seba, no sé si ustedes está Perfecto, Yani también, si quieren hacer perfecto, alguna. Gaby. Sí, ahí Sí. está Yani, que es la directora del área. Y Aprovecho, me dale, sumé un ratito Yani. más tarde. ¿Me escuchan ahí?
Sí. Me sumé un ratito más tarde, pero bueno, Gaby, felicitaciones por la charla. Qué bueno haber tenido otra vez este espacio con vos para que, bueno, siempre sos muy clara, explicando cosas, bueno, que para mí particularmente son muy difíciles de comprender. No estoy mucho en el ámbito cripto, pero es un tema eh, sumamente relevante más en este contexto, ¿no? Donde hubo y donde siempre hay mucho atrás de todo eso. Así que bueno, está hecha la invitación para que puedan sumarse a los cursos, a la diplomatura, que también este año empezamos con la diplomatura. Así que bueno, las y los esperamos para lo que necesiten y ojalá se puedan sumar a estas propuestas que Gaby ya hace varios años las viene desarrollando y bueno, acá estamos, seguimos sosteniéndolas porque son siempre un tema sumamente interesante y que siempre ofrece cosas nuevas, ¿no? Acorde a todo lo que viene pasando con la tecnología. Y bueno, próximamente seguramente les va a llegar invitación a esta Ujú. diplomatura y a los cursos que hagamos como propuestas. Así que obviamente que recibirán noticias nuestras. También va a estar esta charla publicada en el área de educación a distancia dentro del sitio oficial de UCEL. Y bueno, iríamos cerrando, Gaby. No sé si por ahí hay algún espacio para alguna pregunta más, si alguien quiere hacer, y si no, finalizamos. Sí, por mi parte terminamos, también podemos poner a disposición el material y bueno, si hay alguna consulta y si no, nos despedimos. Bárbaro. Fer Fontana Rosa ahí está agradeciendo y saludando. Muchas gracias, Eva, Gaby. Un gusto. Muy A buena vos, charla. Y Valentina, muchas también gracias por la también por pregunta. mi parte y bueno, tal vez de oyente, me presento, yo soy Milagros y tal vez no estoy tanto en el área como mencionaban por ahí de ese lado, pero soy abogada, recibí el año pasado de la UCEL y también es un tema que nos afecta mucho y me interesa mucho, si bien no tengo conocimiento en la materia, es algo bueno que se viene porque es el futuro y bueno, uno tiene que siempre estar informado respecto de todas estas cuestiones. Así que también, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando tal vez en algún próximo encuentro que se organice. Bueno, Milagros, ¿cómo estás? Un Gracias. gusto. Sí, el tema es transversal, o sea, atañe a todas las profesiones, porque en el caso Ujú. de los abogados en sí, digamos, todo lo que se vino implementando son los contratos inteligentes, los smart contracts, a través de los cuales se ejecutan también todas estas operaciones de compra y venta de criptomonedas y a través de las cuales, por ejemplo, se puede hacer un smart contract para no sé, un leasing de un auto que se autoejecute y como ahora los autos son eléctricos, entonces se te bloquea directamente el auto si no pagas la cuota. Entonces está muy relacionado al tema también de los abogados y demás. Y yo lo que siempre planteo es esto, de que cuanto como profesionales, que a veces está el miedo de que si nos va a reemplazar la IA o qué va a pasar, cuanto más herramientas tengamos nosotros como personas para hablar, digamos, para que surjan estos temas y estos espacios y, digamos, intercambiar qué es lo que, dónde nos afecta a nosotros este cambio de paradigma, también eso se lo vamos a poder brindar a nuestros clientes. Entonces eso va a ser una diferenciación en el servicio que prestamos como profesionales, ya sea de la profesión que seamos. Así que, bueno, gracias por tu aporte porque también ahí podemos incorporar el tema de los contratos inteligentes. Sí, incluso Gaby, para hacer un último comentario, Ethereum, que es la blockchain, porque en realidad Ether es la cripto y Ethereum es la blockchain, fue creada principalmente para contratos inteligentes, que es lo que vos decías, los Para smart alojar, contracts. sí. Sí, tal cual. Y ahí está también el estudiar para qué fue creada digamos, el proyecto en sí, y qué es lo que sostiene y demás, y cuántas criptomonedas se alojan en la blockchain de Ethereum. Pero bueno, por eso sí, Sí, digamos, sí, si sí, es empezamos larguísimo, cada palabra larguísimo. es un disparador para esto, y bueno, es lo bueno de las charlas, digamos, sincrónicas y demás. Perfecto. Bueno, vamos finalizando. Agradecemos a todos los presentes. Muchas gracias. Esperamos que haya sido interesante. Y los esperamos en otra ocasión porque estas charlas las vamos a seguir teniendo Ujú. seguramente, al margen de la oferta académica que en breve les va a llegar seguramente noticias.
Muchas Ujú. gracias. Saludos. Muchas Muchas gracias a gracias, hasta todos. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Adiós. Gaby. Chau, chau. Chao, chao.